Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Estamos de vuelta entonces, lucecita roja, y arrancamos el segundo bloque para conversar otro tema tremendamente interesante, no sin antes recordarles que estamos en directo, acá estamos prestos y dispuestos para llevarle a ustedes también la fuente que no para ni en la semana 18. Estamos con regalo el día de hoy. Los amigos de Derechos Humanos Sin Frontera nos dejaron esta polerita, linda polera, Árboles por Palestina, que podrán estar participando para llevarse esta polera a través de nuestro número de WhatsApp, además del libro que estamos sorteando el día de hoy, como todos los días, Lado B de Joanna Watson, crónicas, entrevistas y reportajes musicales de 8 libros, al más 569 29 74 86 40, @8 libros editores, el Instagram. El día de hoy estamos con Carla Rojas. Ella es académica de la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Chile. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenas. Muchas gracias por la invitación. Carla, vamos a hablar un tema no menor, porque hace muy poquito se conmemoró la semana, el día, estamos en el mes en realidad también, de la prevención al suicidio. Sí. Porque hay tasas que son dramáticas y sin ir más lejos, la cuarta razón de suicidio en el mundo. Sí, en los adolescentes, y principalmente ocurre un suicidio cada 40 segundos en el mundo, lo que significa 700.000 muertes al año, y es una de las primeras muertes que es prevenible en el fondo. Entonces por eso es importante hacer la campaña y también educar a las personas. Sí, hay fechas, estaciones que de alguna manera son escenario, o hay más noticias respecto a lo que ocurre con el suicidio. Sí, lamentablemente. ¿Por qué ocurre en esta fecha? Ya, en septiembre aumenta la tasa de suicidios y también de ideación suicida, principalmente porque en invierno la gente permite más estar como hacia adentro, o se conservan más en un estado de deprimido, y también a veces tienen menos tasas de cesantías durante el invierno. Ya en primavera tenemos que pensar que el suicidio es una cosa multifactorial, es un fenómeno multifactorial, es social, es colectivo y estructural. Entonces no tiene una razón definida, sino que son un montón de razones que se pueden cruzar de riesgo o protectoras frente a una persona. Y una de estas, con la primavera, y especialmente después se mantiene el aumento hasta diciembre, y en enero también vuelve a aumentar, y en febrero vuelve a bajar la tasa de suicidio, tiene que ver con que la gente sale más hacia afuera, y esto pasa en todo el mundo, es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Entonces empiezan más las comparaciones, quizás con mi vida con la de las otras personas, las oportunidades y las redes sociales, no sé, como de tomar vacaciones, y lo que yo muestro también a través mucho de las redes, y de alguna forma conectan mucho más con esta depresión estacional que se llama, en relación a darme cuenta de los procesos que he pasado y ser más comparativo quizás al salir hacia afuera. Sí, Carla, la ideación de suicidio en el espacio género indica que las mujeres tienen mayor ideación suicida. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué existe esa brecha? Claro, principalmente en relación a las cifras, nosotros el año más o menos promedio tenemos cerca de 1.800 suicidios al año, pero el 83% de los suicidios son cometidos por hombres, y tiene que ver con la forma en que los hombres intentan el suicidio. Es mucho más agresiva, usualmente tiene que ver con el uso de armas o lanzarse de altura, de una forma más violenta. Entonces eso hace, de una forma más impulsiva y más violenta, eso hace que tengan más suicidios. Sin embargo, en relación a lo que tú señalas, Diego, como la atención por intento es mayor en las mujeres. El año pasado nosotros tuvimos 7.000 ingresos y egresos por ideación suicida, donde el 70% es de mujeres. Acá una vez más vamos a los factores protectores o factores de riesgo. Por ejemplo, si yo voy a los casos, no sé, solamente de violación y agresión sexual, en un año nosotros tenemos aproximadamente 24.000 casos de violación y agresión sexual, donde el 95% de las víctimas son mujeres. Entonces yo podría relacionarlo con distintas dimensiones de violencia de género, y también con precarización del empleo, con que también las mujeres son las que menos trabajan, las que más cuidan. Entonces las mujeres están constantemente sosteniendo el cuidado y la salud mental de muchas personas también. O sea, a veces los hombres dicen: yo no voy al psicólogo, yo no lloro, yo no me hago cargo de esto, pero eso muchas veces lo sostienen las parejas, las amigas, las mamás, las familiares en general. Sí.
Hay datos que tengo aquí, Carla, que tiene que ver con que se considera que los informes de mortalidad previos, según el MinSal, entre 2010 y 2019, indican que hay un cambio evidente con la pandemia. Sí, post-pandemia. Efectivamente, post-pandemia nosotros tenemos un aumento de tasa de suicidio y tiene que ver principalmente, nosotros tenemos algunas hipótesis en relación a la desconexión. Esto que en algún minuto se había dicho, ¿no? Las clases las podemos hacer 100% online o los trabajos podrían ser 100% online. Eso no es apropiado. O sea, un factor protector del riesgo suicida es el vínculo, la capacidad que tenemos de vincularnos, o sea, de abrazarnos, de compartir, de escucharnos, de mirarnos. Y eso es una pérdida para todos los estudiantes, tanto del colegio, de la universidad y también en el mundo del trabajo. O sea, uno no va a trabajar solamente por lo valórico de la productividad. Claro. Las relaciones sociales son fundamentales en el espacio laboral. O sea, cuando tú ves quizás un compañero que está triste, cuando ves una compañera que llega preocupada, tienes un espacio de contención y es una red de protección, ya sea el trabajo, en el colegio o en la universidad. Y cuando perdemos esto pasándolo online, efectivamente hay un aumento de esta mortalidad. La soledad. La soledad, exacto. De hecho, Christopher de Jurs, yo traje también unos datos del suicidio en el lugar de trabajo y nosotros tenemos en promedio más o menos 40 personas mueren en el lugar de trabajo por suicidio. O sea, se suicidan en su lugar de trabajo. ¿En el lugar de trabajo? En el lugar de trabajo. 40 personas al año, ¿ya? Esta cifra la pedimos por Gobierno Transparente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto también? De hecho, Christopher de Jurs, que es un académico que investiga el suicidio y el trabajo, él dice que quizás hoy día las personas no sufrimos más que antes. O sea, si tú te pones a pensar las condiciones laborales, no sé, pues estas torres que se construían en Nueva York, cómo comían esos obreros, o el latifundio, cómo trataban a los empleados y a los colaboradores, debe haber sido muy terrible. La desolación de la minería y en otros espacios, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa que hoy día la gente sufre más o siente más ese dolor? Christopher de Jurs dice, hoy se sufre en desolación, hoy día lo sufrimos solos. O sea, yo pertenezco a una generación de que si mi papá, no sé, se enfermaban, iba a sus compañeros de trabajo a visitarlo, a ver cómo estaba, no sé, cómo había una comunidad, lo colectivo. Esto está absolutamente roto con el sistema económico actual, por lo tanto hoy día si tú estás mal en tu trabajo, sufres quizás no tanto como antes, pero lo sufres solo. O sea, nadie se quiere acercar a la persona que está sufriendo acoso, a la persona que está estresada, a la persona que quizás que tiene depresión, nadie se acerca, nadie conecta. Y eso hace que 40 personas al año se suicidan en nuestro país en el lugar de trabajo. Y también una variable que yo siento que no es menor, que tiene que ver con el avance de la tecnología, ¿no? Antes no teníamos esa capacidad de información a través del teléfono, de ver cosas que, no sé si pueden inducir o te pueden generar mayor cortisol o inmunodeprimir más, que puedan decantar en una situación como esta. Bueno, vimos hace poco que la gente utilizaba ChatGPT como una suerte de espacio psicólogo o psicóloga. Entonces, exacto. Bueno, la tecnología siempre puede estar a favor de la sociedad o en contra. Eso es claro también. O sea, hemos visto algunos grupos de WhatsApp que cuando una persona está grave, enferma, sale un grupo de WhatsApp y empiezan a comunicarse a través de eso. O grupos familiares que se han abierto en WhatsApp. Creo que pueden ser de riesgo y también de protector. Depende cómo lo utilizamos. Cada uno de los factores. Porque claro, la tecnología hoy día, ¿qué es lo que genera? Que la gente ya no coma ni siquiera junta, que no nos miremos, que no conectemos. Entonces estamos todos en el celular, aunque estemos almorzando juntos. Y lo que va a ayudar a la protección son los vínculos. O sea, que estés con un amigo y te estén escuchando, que estés, por ejemplo, en el almuerzo y que nos podamos mirar, que una vez al día las familias puedan cenar o comer en conjunto y mirarse y escucharse, esos vínculos protegen. Pero como tú también señalas, también si yo no tengo eso y estoy todo el día como casi con una adicción al celular, probablemente me compare, sobre todo en la adolescencia, puede haber mucho bullying también en esos espacios que los adultos no perciben. Entonces, todos esos controles también son necesarios por ello. Sí. Otra dimensión importante, siento, Carla, que no sé cómo está funcionando el día de hoy, es cómo abrazamos también en escuelas, en colegios, en programas para poder conversar de esto, porque me da la impresión que hace muy poco estamos hablando recién o estamos utilizando la palabra suicidio, pero era medio tabú antes. Sí, también. porque antes como que todas las investigaciones decían como que si menos lo hablábamos, era como mejor, porque así la gente no le damos como una idea o no se les ocurría. Y lo cierto es que es al revés, o sea, estos temas hay que ponerlos en la mesa. De hecho, en las guías de prevención de suicidio sale como que si una persona te lo comenta, hay que aclarar inmediatamente si tiene una ideación, si lo ha planificado o ya ha pensado en alguna acción, para diferenciar el riesgo para intervención. Entonces, esa psicoeducación la necesitamos, todos y todas, o sea, profesores, personas que puedan ser directores, orientadores en los colegios necesitan esa educación.
pero también creo que es súper importante lo preventivo. Y ahí yo creo que hay que hablar un poco de la educación, por ejemplo, también del deporte como un factor protector, también del arte y de otros hobbies que puedan ser mucho más positivos para la juventud y también para los adultos para prevenir esto. O sea, esto también es algo químico, entonces si tú no haces deporte, si tú eres, te adhieres a alguna droga, consumo de algo, probablemente te pueda afectar. Sí, y ahí tú lo mencionaste, los adultos mayores mencionaste, ¿no? Sí. Porque también me parece que es un tema que uno no se imaginaría quizá, solo por desconocimiento e ignorancia, al menos desde mi parte, no entiendo cómo funciona, pero acá dice que la tasa más alta en hombres mayores de 75 años requiere una mirada específica de también el suicidio. Claro, específicamente los adultos mayores, bueno, hemos visto todo el tema de las pensiones, o sea, ¿quién puede vivir con menos de 250.000 pesos o con esos montos tan bajos que tenemos? Exacto. Entonces ahí se cruzan varios factores, por los riesgos económicos, las crisis económicas y también la desolación. O sea, pensemos que en sociedades como la nuestra, si tú eres joven, productivo, tienes valor, pero a la medida que dejas de serlo ya no tienes valor para la sociedad. Entonces también muchas personas abandonadas en la tercera edad, con enfermedades graves, catastróficas y quizás con personas que ni siquiera les alcanzaba su pensión para terminar el mes, y esos son factores de riesgo que se suman. Tenemos mucho que aprender de Asia. Mucho que aprender, sí. Es como es al revés. Sí, de hecho hay varios pueblos como así que son en Oriente o en Asia, que donde se respeta la tercera edad, efectivamente son más longevos, tienen más salud mental y tienen muchas más redes, comunidad, etcétera. Y eso ayuda muchísimo como protección. ¿Cómo evalúas, Carla, la capacidad actual de líneas de atención, urgencias y programas que existen hoy por hoy? Porque siempre hay personas que, no sé, es que por lo mismo, porque yo siento que ahora, hace poco estamos hablando y estamos instaurando mesas de conversación respecto a la salud mental, a la crisis de ansiedad, a la angustia y bueno, y lamentablemente cuando decanta ya como último paso el suicidio. ¿Cómo está funcionando eso? Los programas, las discusiones también en espacios de gobierno. Sí, mira, yo creo que funciona bastante mejor que antes. O sea, de hecho, el último gobierno de Boric dio más presupuesto para la salud mental, fue algo que estaba en su discurso. Incluso él mismo había comentado su propio diagnóstico, y eso permite que la gente por lo menos ponga el tema en la mesa. Actualmente el GES y el AUGE tiene cubierto, y eso es importante que la gente lo sepa, los diagnósticos de depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de alguna manera y el Estado cubre el diagnóstico, la prevención y también los medicamentos absolutamente gratuitos para ese tema de diagnóstico. Sin embargo, obviamente hay espacios que están saturados, obviamente podríamos mejorar quizás también la calidad de los profesionales en algunos sectores, en otros son muy buenos pero están sobrepasados. También a veces los mismos medicamentos nos centramos mucho en lo mental y tenemos que recordar un poco esta vía más integral, que yo creo que es lo que falta. O sea, hay que entender, yo misma soy psicóloga, atiendo víctimas y muchas veces entiendo que hay un límite, que uno no puede sacar a la persona 100% de un estrés postraumático, que la persona quizás requiere otro tipo de terapia adicional, alternativo, como lo que hablaba, el deporte, la meditación, el mindfulness, no sé, otras cosas que no son solamente en la mente. Entonces yo creo que a veces el gobierno y también los planes de salud mental son muy como por pilares alejados, o vamos a trabajar esto que tiene que ver con la medicación y ciertos controles cada cierto tiempo, pero dejamos de ver a la persona como alguien integral. Entonces, en el mismo colegio, por ejemplo, hemos sacado de los currículum escolares horas de educación física, de arte, de otras acciones que son más colectivas, como culturales o deportivas, que son súper preventivas para los estudiantes. O sea, muchos jóvenes se salvan del suicidio o de acciones muy violentas a través del deporte, el arte. Y si nosotros cortamos esas horas, evidentemente estamos generando otro tipo de valores. Les cargamos más horas de historia, les cargamos más horas de matemáticas, de ciencia, de química. Y eso finalmente hace que los estudiantes estén estresados y les cargue ir al colegio finalmente. Entonces, que es un factor más de estrés, que un factor donde voy a disfrutar y pasarlo bien. Tenemos ahí algunas fugas de contención. Exacto, emocional, que son relevantes y que son integrales finalmente. O sea, que efectivamente sí tenemos que trabajar como gobierno y como Estado temas de salud mental, pero no de forma tan aislada como solo la salud mental, como qué pastilla te doy, qué pastilla te subsidio, sino más bien cómo integramos a esa persona a la sociedad. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en Canadá, y en Canadá ellos tienen una mirada de la antipsiquiatría. De hecho, casi no existen psiquiátricos. Antipsiquiatría. Claro, no existen psiquiátricos casi. O sea, existen solamente para personas que puedan ser un riesgo para otros. Pero en el fondo, si hay personas con esquizofrenia, con depresión o con bipolaridad, no es común que se internen, sino que hay una mirada integrativa donde la sociedad se tiene que hacer cargo
de incluso la salud mental de todos, entendiendo que es algo colectivo. Entonces tú puedes tener un vecino que tiene esquizofrenia y también va a ser una dificultad a veces para la comunidad, pero es responsabilidad de todos integrarlo. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacen así como con controles de visita. Las personas tienen que llevar visitas, pero ellos tienen derecho a una pensión que les garantiza poder vivir de forma digna con ciertas visitas y monitoreo. Claro, pero de alguna forma eso no es como que las personas que tengan dificultades de enfermedad mental estén cubiertas. Yo creo que en Chile todavía existe mucho este tabú, ¿no? Todos tenemos un familiar que se ha intentado suicidar, todos tenemos algún familiar con esquizofrenia, quizás todos tuvieron un familiar con depresión grave o trastorno bipolar, pero se vive como en vergüenza, como de forma silenciosa y con culpa. Eso por parte de la persona afectada, pero también la sociedad que tú mencionabas, que en Canadá, muy buen ejemplo, se ayuda a contener en alguna manera. Acá me da la impresión que uno toma distancia, porque de alguna forma no funciona dentro de este engranaje que tenemos en nuestra cabeza, que está más vinculado al capitalismo y a distintas formas de vivir, digamos, muy exitistas. Claro, lamentablemente en nuestro país vales si rindes, vales si trabajas y vales por cuánto tienes, no por lo que eres. Entonces hoy día es una tremenda noticia a las 40 horas para que las personas aprendan a poder conciliar mejor su vida personal con la vida laboral, pero aún así sabemos que hay gente que sigue trabajando 50 horas. Eso es nefasto para tu salud mental, eso es explotar tu vida psíquica. No tienes otras redes, no tienes tiempo ni siquiera para disfrutar. Entonces, en países como el nuestro, donde los valores están puestos en el trabajo y la productividad, específicamente no hay espacio para el ocio, para el disfrute, para el goce, para el placer, no hay absolutamente ese espacio, no existe. Entonces, eso es lo que hay que modificar de alguna manera, porque si no, somos hijos del rigor. Hoy día también ante el propio emprendimiento es como la autoexplotación, o sea, yo misma hoy día me puedo autoexplotar y trabajar más horas, sí, entonces claro. Yo creo que normas como las 40 horas, como aumentar la pensión, como también que los programas de gobierno muestren sus programas de prevención, creo que eso es importante. Y poner los valores en la salud mental y en otras cosas. Que poquito lo han hecho. Sí, creo que Janet Jara ya lanzó su plan de salud mental, pero hay que mirar cómo están los otros también y que ojalá sean de una forma más integrativa. Sí. Ya vamos cerrando, Carla, perfecto. No sin antes preguntarte, y mientras te escuchaba todas las respuestas, como haciendo una conclusión y raya para la suma, esto está derechamente supeditado como a los momentos de mi vida en que tengo que tomar decisiones importantes, ¿no? Como la adolescencia, cuando estás en este tránsito entre el colegio y la universidad, o cuando te quedas sin trabajo ya más adulto, o ya como adulto mayor después de los 75, que o te quedas sin tu compañero o compañera, enviudar, o el tema derechamente de las pensiones. Sí, está muy relacionado con romper vínculos familiares, romper vínculos de pareja, romper tu espacio laboral, sufrir acoso laboral, estrés sostenido en el espacio laboral, todo eso que te genera un quiebre psíquico, ¿ya? Pero también factores de riesgo, el consumo de droga, y ojo, consumo de droga, alcohol, consumo de droga, otras más, que sean más ilícitas, pero también adicionalmente el celular, el aislarte, ¿ya? El no generar vínculos. Factores protectores siempre son generar vínculos, pedir ayuda, entender que es algo estructural, que no es algo individual, no es un problema mío, esto es algo colectivo. ¿Ya? No me pasa solo a mí, nos pasa a muchas personas. Sí. Piensa que el 10% de la población ha pensado en suicidarse alguna vez. Entonces, no es algo individual, pedir ayuda te da coraje, no es una situación de vergüenza, e invitar a los hombres también acá a que vayan al psicólogo, por favor. ¿Qué invitación podemos hacer? ¿Qué bueno, importante? Desde el machismo y un poco el patriarcado, que los ha dañado muchísimo, ustedes también, creo que se atrevan a ir al psicólogo, porque conozco muchos amigos y cercanos que, no, yo no voy al psicólogo, pero me automedico, tomo pastillas yo mismo para dormir, para despertar, tomo alcohol, fumo 30 cigarros al día, y eso es maravilloso, o sea, me mantengo así. Entonces, no, pues, darnos cuenta que de repente no es la mejor forma de estar. Amigo, date cuenta, anda al psicólogo, o sea, entendemos que las mujeres históricamente se han hecho cargo a veces de ese cuidado, pero también ojo ahí con ese 70% de mujeres que ingresan también a pedir ayuda, y que bueno, que hay fonos también ayuda, que ojalá los podamos poner al terminar el programa. Hay lugares donde uno puede consultar, que el gobierno está trabajando también en estos diagnósticos específicos, y que si sospechas de alguien cercano, no temer a consultar, y los espacios laborales principalmente, bueno, ahí tiene el ley Carin con la prevención del acoso sexual y laboral y violencia.
usted le iba a mencionar que a partir de un hecho lamentable se promulgan leyes. Sí, yo quería también comentar que a mí la terapia me cambió. Qué bueno. Me cambió. Qué bueno, Y que seas de los que dio el paso a y sabéis que, sí, no, o sea, es un cambio radical y se te abren un montón de posibilidades y de puertas contigo mismo, digamos, en este viaje personal. Pero también hay alternativas. La H tiene una atención online que es más económica, porque bueno, sí, también estamos en ese trabajo también, en ese proceso de proyectos de ley que podamos de alguna manera abordar la salud mental que sea acorde a nuestro bolsillo también. Sí, pues eso también es un tema valórico también, o sea, mientras no sea accesible, o sea, por eso yo hablo que todo lo que está cubierto por el GES y el AUGE, que es gratuito, pero o sea, existe también la posibilidad de ir, o sea, hay psicólogos que cobran 5.000 pesos el bono, entonces, de alguna manera hay espacios donde ir, lo principal es tener la intención de ir, pedir ayuda y bueno, y a la gente que también rodea a alguien que pueda estar en riesgo, que no tenga vergüenza, que pida ayuda y que en el fondo todo es social, colectivo y estructural, entonces no es un problema individual. Carla Rojas, académica de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile.